What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Crano. Hoy vamos a viajar a un mundo holográfico, a la mente holográfica. Y lo vamos a hacer de una manera súper entretenida. Creemos o solemos creer que estamos viendo la realidad. Desde muchos lugares nos hablan de esto. Desde los textos antiguos, por lo menos desde el hinduismo, desde Oriente. Porque a decir verdad, los textos, vamos a llamar sagrados, religiosos del cristianismo, excepto lo gnóstico y lo... ¿Cómo se dice? Que no me sale el nombre ahora. Los gnósticos y los apócrifos, no tanto. Algunos se permite hablar de esa realidad que no vemos o del espejismo. Casi todo esto viene de Oriente, ex Oriente, lux, del Oriente de la luz. Como decía, nosotros en general creemos que estamos viendo la realidad. Abrimos los ojos y ahí está el mundo. La habitación, la mesa, un girasol, por cierto, una planta de girasol preciosa que tengo aquí hoy, las manos, el rostro de los demás, no el mío, porque el nuestro no nos lo vemos, la luz entrando por la ventana, el sonido, por ejemplo, de la calle, de unas gotas de lluvia que están cayendo ahora, el paso del tiempo, el peso psicológico que le damos a las cosas, o el peso real que tienen las cosas, la distancia entre nosotros y aquello que miramos. Todo parece estar ahí afuera, sólido, separado, independiente de nosotros. Pero ¿y si esto fuera solamente el resultado final de un proceso mucho más profundo? ¿Y si la mente estuviera simplemente mirando la realidad, más que mirando la realidad, si lo que estuviera haciendo sería la traducción de la realidad? Y si lo que llamamos mundo no fuera la cosa última, sino una imagen organizada, una experiencia desplegada, una construcción coherente que emerge desde niveles de información que no podemos ver directamente. La pregunta que a muchas personas le incomoda, pero que en este canal, como todo lo incómodo, nos gusta y lo tratamos con un poquito de humor, alegría, cuestionamiento y sin peso, pero nos metemos en él, a nosotros no nos incomoda, pero en general esta pregunta ya paralizaría a un montón de personas diciendo, déjate de pollas, vamos a lo que hay que ver y déjate de tanto pensamiento. Muy lícito, entre la libertad sale libertad. Repito. La pregunta es incómoda porque toca el centro mismo de nuestra seguridad, por eso no gusta o la despreciamos. Si la realidad que percibimos no es la realidad última, entonces no vivimos exactamente donde queremos vivir, vivimos dentro de una interpretación, vivimos dentro de una traducción, vivimos dentro de una imagen que parece sólida porque nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestros sentidos la estabilizan momento a momento. Esto es lo que solemos hacer. Y cuando solamente paramos un momento a repensar algo que es lo siguiente. Si cualquier cosa que creemos, nuestro cerebro lo acepta como válido, sea lo que sea, eso pone en movimiento una serie de mecanismos químicos, biológicos, energéticos, vibracionales, electromagnéticos, lo que os dé la gana, que nos llevan a concretar eso. ¿Por qué? Si esto lo sabemos ya, ¿por qué no podemos pensar
en la mente holotrópica o en lo holotrópico o el universo holotrópico de esta manera y empezar por lo menos a plantearnos de que estamos viviendo y viendo una realidad que es fabricada. ¿Por qué no? A esta posibilidad, a esta pregunta que acabo de lanzar, el primer autor que empezó a hablar de esto, o uno de los más conocidos, se llama Michael Talbot, la llamó, siguiendo las instrucciones, o las intuiciones, mejor dicho, de David Bohm y de Karl Pribram, el universo holográfico. Pero aquí lo que vamos a hacer es entrar por una puerta concreta, no solo el universo como holograma, sino la mente holográfica. Porque el punto decisivo no es únicamente que el cosmos pueda tener una estructura holográfica, el punto decisivo es que nuestra propia mente podría funcionar como un sistema capaz de transformar patrones invisibles en una realidad visible. No vemos la realidad desnuda, vemos la realidad convertida en experiencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Un holograma es una imagen tridimensional creada a partir de información codificada. No funciona como una fotografía normal, es una fotografía corriente, cada parte de la imagen contiene un fragmento de la escena. Si cortamos una foto por la mitad, perderemos media imagen, pero en un holograma ocurre algo extraño. Cada fragmento contiene información del todo. La imagen entera puede reconstruirse desde una parte, aunque con menor nitidez. Esta propiedad es mucho más que una curiosidad técnica, es una metáfora poderosísima para comprender la mente, la memoria, el cuerpo, el tiempo y quizá la realidad misma. Porque el cerebro funciona de manera holográfica. Nos preguntamos, a partir de ahí funcionamos. Porque, repito, si el cerebro funciona de manera holográfica, entonces un recuerdo no estaría guardado como una fotografía en un cajón, estaría distribuido como un patrón. Y si el universo tiene una estructura holográfica, entonces cada parte del mundo no estaría completamente separada del resto. Cada parte llevaría, de algún modo, la huella del todo. La mente holográfica nos obliga a abandonar una imagen infantil de la realidad, que es la siguiente: la idea de que hay objetos separados ahí fuera y dentro de nuestra cabeza una especie de pequeño espectador que los mira. Esa visión puede ser útil para vivir, para orientarnos, para cruzar una calle, para coger un vaso, para hablar con alguien, pero quizá no describe lo que ocurre en profundidad. En profundidad, lo que llamamos objeto puede ser la forma final de una traducción. Lo que llamamos mundo externo puede ser una apariencia estable producida por el encuentro entre información, percepción, sistema nervioso, memoria y atención. La mente no copia el mundo, la mente despliega un mundo. Y ese es el primer impacto. La realidad no desaparece, pero se vuelve más profunda. No se trata de decir de forma superficial que todo es ilusión, maya. Esa frase se ha repetido tanto que ha perdido casi toda su fuerza. La cuestión es más precisa, más seria y más turbadora o perturbadora. Lo que vemos es real en el nivel en que lo vivimos, pero puede no ser real del modo en que creemos que es real. ¿Una mesa existe? Claro que existe. Podemos tocarla, apoyarnos en ella, golpearla, escribir sobre ella. Pero en el fondo de esa mesa no encontramos una cosa sólida y definitiva, sino estructuras atómicas, campos, relaciones, fuerzas de información y vacío organizado. La mesa cotidiana es una aparición estable de algo mucho más extraño. Y lo mismo puede ocurrir con el cuerpo, con el tiempo, con el yo, con la memoria y con la propia sensación de estar aquí. Lo visible no es falso. Lo visible es una superficie profundamente organizada. El otro día un científico hablaba de esto, en particular aplicado a nosotros. En realidad, la pregunta que se hacía es esa sensación de la muerte, de cuando nos muramos o morimos, puede ser también una recreación. En realidad nunca morimos. Porque si lo mismo que he contado con la mesa podemos entender
o podemos empezar a estudiarlo, lo podemos hacer ¿con qué? Con nosotros, con el cuerpo, con nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Qué impacto tendría esto en nuestro cuerpo biológico, brazos, pero todo lo que tenemos dentro? La mente. ¿Qué sería entonces la mente, la conciencia? Porque esto al final lleva a un punto que tiene que ver con la conciencia. El camino de Carl Pribram hacia esta idea comenzó con una pregunta aparentemente simple. ¿Dónde se guardan los recuerdos? Durante mucho tiempo se pensó que cada recuerdo debía tener una localización concreta en el cerebro, como si la memoria estuviera formada por archivos guardados en zonas específicas. Se buscaba el engrama, la huella física exacta de un recuerdo. En las moléculas de la emoción, de las que hemos hablado aquí, de Kanban-Spert, ya hablábamos de que esa conciencia, esa memoria, estaba en las moléculas de las emociones o de la emoción, es decir, everywhere, por todo el cuerpito. Había razones para creerlo, volvemos a Pribram. El neurocirujano Wilder Penfield había estimulado eléctricamente ciertas zonas del cerebro de pacientes conscientes y algunos de ellos revivían escenas del pasado con una claridad impresionante. Escuchaban conversaciones, veían lugares, recuperaban detalles que parecían enterrados. Aquello parecía indicar que los recuerdos estaban guardados en puntos concretos del cerebro. Pero después llegaron otros datos que complicaron la historia. Otro autor, Carl Lassley, trabajando con animales, descubrió algo desconcertante. Al retirar diferentes partes del cerebro, no conseguía borrar recuerdos concretos de manera simple. La memoria parecía resistirse a estar localizada en una única región. No parecía como una pieza única almacenada en un lugar, sino como algo distribuido. Ahí la metáfora holográfica se volvió decisiva. En un holograma, la información no está organizada como una fotografía. Está distribuida en patrones de interferencia. Cada parte participa del conjunto. Y Pribram empezó a preguntarse si el cerebro no funcionaría de una manera semejante. Tal vez el recuerdo no está en una celda concreta del cerebro, sino extendido como un patrón que puede reconstruirse. Esto cambia completamente nuestra idea del pasado. Recordar no sería simplemente abrir una caja donde estaba guardada una imagen antigua. Recordar sería reconstruir un patrón desde el presente. Por eso la memoria no es una grabación fija, es dinámica, cambia, se organiza, se modifica según nuestro estado emocional, nuestro cuerpo, nuestra atención, nuestro lenguaje, nuestro presente. El pasado no está muerto detrás de nosotros. El pasado se despliega dentro de nosotros. Ayer hablaba del pasado, hace unos días. El pasado y el deseo. Cada recuerdo es una imagen reconstruida y cada reconstrucción dice algo del acontecimiento recordado, pero también dice algo del estado actual desde el que lo recordamos. Por eso, una misma escena puede sentirse de forma distinta años después, pero no una misma escena, una misma foto. Lo he contado muchas veces. Tú te puedes mirar hoy y decir, y según tu estado de hoy, decías, puta, estoy gordo. Así de claro. Vaya cara de empanado que tengo. Y verla al mes, y no solamente no decir, no estoy gordo, qué buena pinta tengo. Esto es real. Esto ya lo sabemos. Por eso una herida antigua puede seguir apareciendo en una conversación presente. Por eso a veces no reaccionamos solo en lo que ocurre, sino en todo el campo de memoria que ese instante despierta. Es más, si vosotros, yo he hecho fotografía durante 14 años y lo he comprobado y he jugado con esto mucho. Vosotros hacéis una foto, imaginaros, una foto cualquiera, la imprimís. No solamente en el teléfono, la imprimís. O la ponéis en una red social, no os da la gana. Solo la foto.
sin más, y subir la foto. Ahí estáis permitiendo que cada jugador, observador, persona que vea esa foto haga una lectura. Ahora cogéis y a esa foto le ponéis un título. Estoy en las líneas básicas, no estoy hablando ni le pones un título con intención, nada, básico. Acabamos de transformar o de dirigir o redirigir el sentido de la foto a las personas que veamos esa foto. Y así todo. Pero condicionado a tope. A tope, a tope. Es más, llegamos a ver ante una buena frase con intención lo que tú dices en esa frase, pero que estás convencidísimo de que aparece en esa frase. ¿Aparece en esa foto? No lo sé. Si yo no te pongo la frase, podría ser que sí, podría ser que no. Pero en principio cada uno veríamos con mucha libertad si no le pusiésemos un título, o a un cuadro ningún título. O si una escultura de estas tan chulas que he visto en el Museo Arqueológico de Grecia no pusiera quién es. No pusiera Pericles, siglo V antes de Cristo. Y tú no has visto nunca, ni has estudiado ni Pericles, ni Peraclos, ni Pepito, ni Periguín. Ni puta idea. Nunca. No sabías nada de él, ni que existió. Pero tú imagínate que ves la escultura, que tú no sabes qué es Pericles y ahí no pone ni Pericles, ni Perico los palotes, y la miras. Le estaríamos quitando un montón de información y de sentido a la escultura en sí, ¿verdad? Qué distinto es si tú nunca has visto a Pericles, ni sabes hablar de Pericles, y en el colegio nunca te hablaron de Pericles, que llegas ahí y veas ahí, además de la escultura de la cabeza de Pericles, un cartelito en griego y en inglés que pone escultura de Pericles, 500 años antes de Cristo. Y dice, mierda, la escultura tiene 2500 años. Mierda. Pericles, gran político de Atenas. Mierda. La democracia. Mierda. Pues todo eso son influencias. Por eso, amigos, es importante hacer esos ejercicios para quitarle la relevancia desmesurada que le damos a todo. Imaginaros con la ropa, con la moda. Si no sale la Kardashian con el pintalabios, con el lo que sea para el pompis, con lo que te dé la gana, te importa un carajo. No sabrías ni lo que es. Pero lo mismo con los textos sagrados. Es que esto es... A ver, eran textos providenciales, eran textos que venían divinos de la muerte porque venían de la divinidad. Hay una autora, yo la recomendé en el canal y la sigo recomendando, ya no es tanto nosotros, Consuelo Martín, una pasada. Sus textos sobre el Gita, el no dualismo, para mí sigue siendo una historia fascinante. Pero fijaros, igual que ella y tantos otros, a veces cuando hablan de esos textos sagrados, estaban escritos desde la providencia, la providencialidad, eran divinos. No eran divinos, no podrían ser divinos. Están escritos por humanos, igual que lo que conté el otro día, la nueva religión silenciosa. No, me han iluminado, Dios me ha dicho, me cago en la puta madre, no podemos hablar del texto sin necesidad de tanto rollo. ¿Y qué significa eso? ¿No significa nada? Pues lo mismo. Lo mismo. Si tú le quitas todo el contexto a una imagen, a lo que tú quieras, se va al garete, pierde toda importancia, pero que la pierde es que no la encuentras ni buscándola. No, es que te falta cultura. Olvídate de la cultura. Imagínate que una persona no ha visto nunca ni sabe quién es Pericles los palotes.
ni al jugador de béisbol de tu barrio que llegó a las grandes ligas de América. Si tú en lugar de Pericles estabas por el béisbol, yo qué sé, lo que te dé la gana. ¿Qué haces? Lo mismo. ¿Qué te pasaría si te enseñan una foto del mejor jugador, el primer jugador negro del béisbol, de estos cromos que se coleccionan, que son tan importantes, que valen millonadas si tienes uno de ellos? Y tú nunca has oído hablar de béisbol, ni de pollas, ni de nada, y te ves al nota ahí con la gorrita, así con la carita, la gorrita, dices, y no te dicen nada. ¿Qué significa para ti? Pues, si tú no sabes nada, te llegará información tuya peculiar. Y esa información también es válida, porque está limpia, sin condicionantes. Entonces, veis, los condicionantes son recurrentes, los tenemos todos, todo el tiempo, y son condicionantes por interacción, por cultura, por educación, por formación. Por eso a veces dices, bueno, ¿qué analfabetos los gringos que no saben nada de Europa? Bueno, pues sí y no, porque pues nosotros, por ejemplo, tú le preguntas a un español, europeo o italiano, que tantos, bueno, los de ahora ya te cagas, son más jovencitos, pero de mi edad y un poquito más arriba, que los que han estudiado ya muchísimo, le dices, bueno, a ver, los estados de Estados Unidos, capital de tal estado, y no tenemos ni puta idea. No. Entonces, cuando le quitas toda esa paja que le da sentido extra a algo, ahí está la naturaleza del ser. Te importa un carajo si la escultura vale 10 millones, 20 millones. Que te pongan un cuadro de un Pollock y no te digan que es un Pollock, te lo pongan ahí. Porque no, es que no saben. Esta gente no sabe de arte, no sabe de... A ver, tronco. Es que si les quitas los comisarios de arte. Pero es que todo esto ocurre todo el tiempo, como la película esa que ganó tantos Oscars, a la vez en el mismo sitio. Si le quitas, si no te dan esa información, tú puedes ver limpiamente y puedes ver un churro de mierda que no entiendo ni cómo coño eso vale 50 millones, 200 millones de dólares. O puede venirte otro o otra y decir, Dios, la complejidad de mi vida está escrita en trazos ahí. Y veo movimiento. Veo el movimiento. Además lo veo clarísimo. Pues eso es lo que hace la gente. Entonces, cuando piensas por un momento en esto, es la manera cuasi perfecta de desmontar sistemas que no se los fuma nadie, excepto los que los imponen. La mente holográfica no guarda el pasado como un archivo inmóvil, lo reconfigura, lo vuelve a proyectar, lo actualiza, lo mezcla con el cuerpo y con la emoción. Por eso cuando Krishnamurti dice hay que mirar cada día ese café que te tomas como si fuera distinto, se está refiriendo a esto que estoy contando. Yes. ¿Tenemos que para eso borrar todos nuestros recuerdos? No. Pero lo que no conviene es que todos esos recuerdos que tienes, chiquita, chiquito, si no quiero perderlos, se marquen la pauta de la tontería, la stulticia, el sometimiento, el que no quieras cambiar nada. Pero bueno, de nuevo, entrando en libertad y saliendo en libertad. El pasado no vuelve como pasado, vuelve como percepción presente. Ya que parece una de las ideas más importantes para la vida cotidiana. No vivimos solamente en los hechos, vivimos en la forma en que nuestra mente organiza los hechos. Dos personas, de nuevo, pueden estar en la misma habitación y no vivir la misma realidad. Una puede sentir amenaza donde otra siente tranquilidad. Una puede escuchar una crítica donde otra escucha una simple observación. Una puede sentirse abandonada ante un silencio mientras otra percibe pausa. ¿Por qué? Porque la mente no percibe el mundo de manera neutra, lo interpreta desde un patrón. Una mente herida reconstruye el mundo como peligro. Una mente ansiosa reconstruye el mundo como anticipación. Una mente culpable reconstruye el mundo como juicio. Una mente serena reconstruye el mundo como espacio. Una mente atenta reconstruye el mundo con más precisión. Atención, conciencia de tu vibración. Y de lo que se trata todo el tiempo es de la atención, conciencia de tu vibración. Nada más.
Esto no significa que inventemos todo desde la nada. Significa que nuestra experiencia de la realidad siempre está mediada. Siempre pasa por el cuerpo, por el sistema nervioso, por la memoria, por el lenguaje, por la emoción, por la atención, por la concentración, por las afectaciones, por el deseo, por el miedo, por todo. La realidad vivida no es simplemente lo que hay, es lo que aparece cuando lo que hay atraviesa nuestra estructura interna. Por eso la atención es tan importante. Y repito, atención, conciencia de tu vibración. Sin esa parte no hay atención para entenderla. Atender no es un acto pequeño. Atender es seleccionar qué parte del campo se vuelve mundo para nosotros. La atención convierte algo en figura y deja el resto como fondo. Donde ponemos atención, damos fuerza. Donde retiramos atención, algo pierde presencia en nuestra experiencia. La mente holográfica no crea el universo a capricho, pero sí participa en la manera en que el universo se vuelve experiencia. La atención no fabrica las estrellas, pero decide qué cielo vemos. La emoción no inventa a las personas, pero altera profundamente la forma en que las sentimos. La memoria no crea el presente, pero puede colorearlo hasta hacerlo irreconocible. Este es el punto exacto donde la idea holográfica deja de ser una teoría abstracta y entra en la vida diaria. Cada conversación contiene más que palabras, contiene historia, contiene miedo, contiene deseo, contiene expectativa, cuerpo, defensa, infancia, memoria, proyección. Repito, cada conversación contiene más que palabras. Energía, vibración, en base a todo esto que acabo de decir: historia, miedo, deseo, expectativa, cuerpo, defensa, infancia, memoria, proyección. Cada reacción emocional contiene más que el momento presente, contiene un patrón completo. Cada sintonía, o cada síntoma, mejor dicho, contiene más que una molestia aislada. Puede contener una forma de vida, una tensión sostenida, una información no escuchada. Cada vínculo contiene más que dos personas, contiene muchos internos que son mundos internos, encontrándose, chocando, reflejándose. Esto es lo que ocurre en nuestra cotidianidad. Cada fragmento contiene el todo. Y esta manera de expresarlo, de contarlo así, aclara muchas cosas. Por decir, el holograma, ¿qué es el holograma? Una parte contiene el todo, todas esas cosas, sí, pero esta específica explicación está al alcance de todos. Y lo quiero repetir porque es muy importante. Cada conversación contiene más que palabras. Ahora, revisemos cada uno a su manera esto. Cada conversación contiene más que palabras. Contiene historia, miedo, deseo, expectativa, cuerpo, defensa, infancia, memoria, proyección. Todo esto está participando en nuestra cotidianidad. Cada reacción emocional contiene más que el momento presente. Contiene un patrón completo. Cada síntoma contiene más que una molestia aislada. Desde las afinidades hasta las no afinidades. Puede contener hasta una forma de vida, una tensión sostenida, una idealización de mi vida, una información no escuchada. ¿Cuántas veces no escuchamos? Y o escuchamos con sesgos. Cada vínculo contiene más que dos personas. Contiene mundos internos encontrándose, chocando, reflejándose. Cada fragmento contiene el todo. Ese es el principio holográfico llevado a la existencia cotidiana. Una emoción aparentemente pequeña puede contener la arquitectura de una vida entera. Una frase puede revelar una herida antigua. Un gesto puede activar una memoria corporal. Una mirada puede reorganizar la sensación de realidad. No porque seamos débiles, sino porque no somos piezas aisladas. Somos sistemas de información vivos. Cada parte de nosotros habla con el conjunto. David Bohm, por cierto, muy amigo de Krishnamurti, llevó esta intuición al cosmos. Para Bohm, la física cuántica mostraba que el universo no podía entenderse adecuadamente
como una colección de objetos separados. En el mundo subatómico las cosas no se comportan como bolitas independientes que se mueven por un espacio vacío. Aparecen conexiones extrañas, correlaciones profundas, comportamientos que desafían el sentido común clásico. Bohm propuso distinguir entre un orden desplegado y un orden implicado. El orden desplegado es el mundo que vemos: las formas, cuerpos, distancias, acontecimientos, objetos, secuencias. Es el mundo donde una cosa parece estar aquí y otra allí. Es el mundo donde decimos antes, después, yo, tú, dentro y fuera. Pero debajo de ese orden visible habría un orden implicado, un orden envuelto, donde las cosas no estarían separadas del modo en que aparecen. En ese nivel profundo, la totalidad estaría plegada en cada región. El universo visible sería una expresión temporal de un movimiento más hondo. Esta idea es inmensa porque golpea directamente nuestra sensación de separación. Creemos ser individuos aislados mirando un mundo externo. Pero quizás la separación sea verdadera solo en el nivel desplegado, en el nivel funcional, en el nivel donde necesitamos movernos, hablar, distinguir, elegir y sobrevivir. En un nivel más profundo, la separación podría no ser la verdad última. Podríamos ser expresiones locales de un movimiento total. Podríamos ser fragmentos aparentes de una totalidad indivisible. Podríamos ser zonas del universo donde el universo se experimenta a sí mismo. Y aquí hay que tener cuidado. Esta visión no debe convertirse en una frase espiritualoide. No basta decir todo está conectado como quien repite una consigna vacía. La cuestión es mucho más profunda. Si la realidad tiene una estructura holográfica, entonces la conexión no sería un añadido sentimental a un mundo separado. La conexión sería más básica que la separación. La separación sería una forma de aparición. La unidad sería una condición de fondo. Esto cambia nuestra imagen del ser humano. Ya no somos simplemente un cuerpo encerrado en la piel, una mente encerrada en el cráneo, una biografía encerrada dentro del nacimiento y la muerte. Somos un patrón de realidad, una configuración temporal, una forma concreta en que la información, cuerpo, memoria, emoción y conciencia se organizan. El yo, entonces, también cambia de significado. El yo no sería una cosa sólida dentro de nosotros, no sería una estatua interior, no sería una entidad fija observando desde el centro. El yo sería un patrón relativamente estable que se construye continuamente. ¿A través de qué? De la memoria, del cuerpo, del lenguaje, de la emoción, del hábito, de la atención y de la historia. Por eso podemos cambiar. Porque si el yo fuera una cosa fija, toda transformación sería imposible. Pero si el yo es un patrón, puede reorganizarse. Esto lo cuenta Joe Dispenza. Podemos cambiar todo. Sí. Puede hacerse más rígido o puede hacerse más amplio. Puede vivir desde la defensa o desde la presencia. Puede repetir una misma realidad durante años o puede empezar a percibir de otro modo. La mente holográfica nos permite comprender algo esencial. Cambiar no es añadir una idea nueva encima de una estructura antigua. Cambiar es reorganizar el patrón desde el que la realidad aparece. Establecer nuevas conexiones neuronales. Fácil, ¿no? Por eso muchas personas quieren cambiar su vida, o queremos cambiar nuestra vida, mejor, pero solo cambiamos las circunstancias externas. Cambiamos de lugar, de trabajo, de pareja, de rutina, de discurso, pero si el patrón interno sigue intacto, la realidad vuelve a organizarse de la misma manera, la misma amenaza, el mismo cansancio, la misma culpa, el mismo abandono, la misma búsqueda de aprobación, la misma sensación de no llegar nunca. No porque el mundo esté conspirando contra ellas o contra nosotros, sino porque la mente sigue desplegando el mismo holograma emocional. Una persona puede abandonar una habitación y llevarse consigo la habitación interna. Puede terminar una relación y seguir repitiendo la misma estructura de relación. Puede cambiar de ciudad y seguir viviendo los mismos climas psíquicos. Puede aprender palabras espirituales nuevas y seguir atrapada en el mismo miedo antiguo.
puede meditar y ser un mezquino, palabras de Krishnamurti. Puede incluso curar y ser un borde. Sí, la transformación real comienza cuando cambia el patrón de percepción, cuando la atención deja de alimentar automáticamente la misma imagen, cuando el cuerpo aprende otra seguridad, cuando la emoción deja de gobernar la interpretación, cuando el recuerdo se integra y deja de proyectarse sobre cada escena presente. Entonces la realidad no cambia mágicamente desde fuera, cambia la forma en que aparece. Y cuando cambia la forma en que aparece, también cambian nuestras acciones, nuestras elecciones, importante esto, nuestros vínculos, importante esto, y nuestros futuros posibles. Aquí se abre una conexión fundamental con el cuerpo. El cuerpo no es lo contrario de la mente, el cuerpo es la mente apareciendo como forma, como sensación, como tensión, como respiración, como postura, como ritmo. Si la mente organiza la experiencia, el cuerpo la encarna. No pensamos solo con la cabeza, pensamos con el sistema nervioso entero, recordamos con músculos, anticipamos con el vientre, tememos con la respiración, deseamos con la piel, nos defendemos con la mandíbula, los hombros, el pecho, el pulso. La mente holográfica no está encerrada en una idea abstracta. Esta está, para entenderlo, en cómo nos levantamos por la mañana. Ahí está la mente holográfica. En cómo caminamos. Está todo el tiempo. En cómo escuchamos una frase. En cómo se acelera el corazón antes de una llamada. En cómo el cuerpo sabe algo antes de que el pensamiento pueda explicarlo. En cómo una habitación se siente distinta según nuestro estado interno. El cuerpo es un campo de información. No es una máquina separada de la consciencia, es una totalidad viva donde cada parte comunica con el conjunto. Y atentos, porque esa disfuncionalidad, puedes tener un cuerpo perfecto, cultivado, laminado, de estos que hay ahora, de machirulo, y tener una cabeza como una mierda flotante, así, literalmente. Y sí, no quiere decir nada. Quiere decir que tiene un cuerpo atractivo o atractiva, puedes tener la cabeza llena de serrín, como decían antes en los colegios. Por eso, es decir, hemos de integrar mente-corazón, 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 si no hay más, lo otro son esto, buscando a Wally. Buscando a Wally todo el tiempo. Por eso, un pequeño cambio en la respiración puede alterar el estado mental. Por eso, una emoción sostenida puede transformar la postura. Por eso, una memoria puede sentirse como presión en el pecho. Por eso, el miedo no es solamente una idea, sino una arquitectura corporal. Por eso, la calma tampoco es una idea, sino un orden fisiológico. Si cada parte contiene el todo, entonces el cuerpo entero habla en cada gesto. Y aquí aparece otra consecuencia radical. La frontera entre mente y materia se vuelve menos rígida. La visión clásica nos dice que la mente está dentro y la materia está fuera. La mente piensa, la materia ocupa espacio. La mente imagina, la materia obedece leyes externas. Pero el modelo holográfico sugiere algo más sutil. Bueno, de sutil nada. Obvio, mente y materia podrían ser expresiones diferentes de una misma profundidad. Esto no significa que cualquier pensamiento produzca automáticamente cualquier acontecimiento. Sería una locura. Esa interpretación es pobre y a la vez peligrosa. Por eso cuando oímos la gente que maneja el karma, no, esa persona lo ha hecho mal, lo pagará, no sé, pues se ha convertido en jueces de inmediato, manejan no sé qué historias manejan. No se trata de convertir la holografía en una versión ingenua de piensa y se hará realidad. Que nos encanta, por cierto, nos encanta a todos, incluso yo, a mí, a todos. Nos encanta esto, ¡ay, qué maravilla! Por eso nos pegamos las hostias que nos pegamos. Y sí, somos Jaimito y compañía. La cuestión es más serena. Tal vez la mente
y la materia no sean dos sustancias completamente separadas, sino dos modos de aparición de un mismo campo profundo. La mente sería realidad experimentada desde dentro, la materia sería realidad percibida desde fuera, dos lecturas distintas de una misma profundidad que al final acaban en materialización. Ahí lo tenéis. Desde esta perspectiva, fenómenos como la sincronicidad adquieren otro significado. Una sincronicidad no es simplemente una coincidencia curiosa. Es un acontecimiento en el que el significado parece atravesar la frontera entre lo interno y lo externo. Pensamos algo, soñamos algo, sentimos algo y de pronto el mundo responde con una coincidencia demasiado precisa, demasiado cargada, demasiado íntima para reducirla fácilmente al azar. No hace falta convertir esto en superstición. Basta reconocer la pregunta: ¿qué clase de realidad permitiría que la mente y el mundo estuvieran más entrelazados de lo que creemos? ¿Qué clase de estructura permitiría que el significado no estuviera encerrado solo dentro del cráneo? ¿Qué clase de universo hace posible que en ciertos momentos la frontera entre pensamiento y acontecimiento parezca volverse porosa? La sincronicidad es el instante en que la realidad parece recordar lo que la mente todavía no ha dicho en voz alta. Y esa frase no debe entenderse como dogma, sino como puerta. Una puerta hacia una imagen más amplia de la existencia. Talbot, el autor del libro que habla del holograma, también conecta el modelo holográfico con experiencias cercanas a la muerte. Estados alterados de conciencia, sueños lúcidos, experiencias místicas y fenómenos que la ciencia convencional suele dejar en los márgenes. Esta es una zona delicada. Hay que entrar en ella sin credulidad infantil, que es lo que solemos hacer. Por eso el audio del otro día de la nueva religión silenciosa, que, escúchame, a mí me da la risa ya, es oide también, y sin desprecio automático. Porque ambas actitudes impiden ver. La credulidad acepta demasiado rápido. El desprecio cierra demasiado pronto. Y por cierto, ¿habéis visto, hablando de esto, algún momento, alguna autoridad por aquí danzando? Alguien que cuente que el sistema holográfico es A, B, C, D y que hay que hacer esto y que los espíritus que vemos son estos y que los espíritus ni uno. Ese es el problema de esta religiosidad silenciosa, alternativa, ufológica, de seres de otra galaxia, comunidades energéticas que le hablan a un tipo, llámese Basar, llámese quien sea. Escucha, picha, devolvámonos la libertad, nosotros, Nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros hemos vivido cosas de esas? Fauna. Somos fauna. Yo sigo siendo fauna. Y fui fauna. Caemos constantemente. Nos pasamos de un lado a otro. Nos atrevemos, como atrevimiento, como dice la Biblia, justo y necesario. ¿En verdad es justo y necesario? Pues sí, justo y necesario a interpretar sin ningún intermediario textos sagrados, entre comillas, lo de sagrados. Yo lo hago mucho, pero también es momento de empezar es justo y necesario a preguntarnos acerca de la chupipandi. Que no tiene ninguna vergüenza. Bueno, la vergüenza es mejor no tenerla. Yo hace unos años aquí en el canal, además, en estas frases del yo soy, que hice una tríada hice como 10, 9, eran 9, incluí una última genial que decía: yo soy un sinvergüenza. Al principio me costaba hasta decirla, pero es importante conseguir decirla limpia y libera un montón. Yo decía: yo soy el amor, yo soy belleza, yo soy pureza, yo soy sabiduría, todas esas cosas, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy un sinvergüenza. Sí, sin vergüenza.
Y no hay que tener vergüenza a tratarlos igual que tratamos a todos estos que han interpretado por nosotros y que se quieren arrogar. Es lo mismo. Es lo mismo, solo como el libro de Dubón, La sociedad del espectáculo. Es más espectáculo. Porque no deja de ser un espectáculo ver a este cómo lo posee el colega. Y es que es graciosísimo. Y siempre el mismo discursito. No, pero en el mundo, el ser humano, no estamos preparados. No estáis preparados porque él es el mediador o ella. Entonces nosotros no estamos preparados. Picha. Picha. Y de nuevo repito, ¿estoy negando alguna cosa? No estoy negando nada. Lo que estoy sacando a la luz es la farsa. Y sí, cada uno puede, y bueno, no puede, debe entrar en libertad y ser en libertad, pero hablamos de trascender lo humano, el dolor, el sacrificio, la superación, no sé qué, la dependencia de un dinero que es un dinero plasticoso, que solo es dinero porque le damos valor, pero que en realidad no tiene ningún valor por asociación con nada, ni con patrón oro, ni con nada, de nada, de nada, de nada. Y resulta que en este más allá espontáneo, brutal, hay élites o hay informaciones a las que se llega o pagando o por secta. Tócate exactamente eso, lo que sabéis que. Tócatelos. Sí, hay que preguntar igual. Hay que preguntar igual. Y por cierto, todo posible. Yo puedo decir, como digo, no está probado que Jesucristo haya existido, eso está demostrado, diga lo que digan los demás, está demostrado, no hay prueba. Los evangelios los escriben, no los escriben los apóstoles, tienen el nombre de los apóstoles, pero no los escribe, excepto a lo mejor digo uno, empiezan a escribirse en el año 70, 80 después de Cristo, que si murió a los 73 años, pero que hay expertos estudiosos que dicen que a los 44, por ejemplo, Mario Biglino. Yo digo eso, y lo digo así de claro. Pero, igual que digo eso, si tú le tienes una fe a Jesucristo, le tienes la estampita, hablas con él por las noches, lo has visto o lo que te dé la gana, y lo haces desde un lugar con una creencia, una potencia, que es energía, que es vibración sana, ¿te pueden pasar cosas? Sin duda. ¿Te puedes poner en la fe esa y llamarlo así como tú quieras y curarte? Es que le ha pasado a la gente, pero le ha pasado con Jesucristo, le ha pasado con la psilocibina. Coño, en la psilocibina es constante esto. De nuevo, no venirme con el cuento, hostia, como se han recuperado ellos, yo ya tengo que meterme ya, porque yo también quiero. Como Cristo, joder, como el curandero cura esto, pues ya todos, yo también tengo derecho. Amigos, atentos con los derechos. Los derechos en lo público estaría muy bien, en lo público como política, como sociedad, sanidad pública, acceso a todos, cosa que tampoco es verdad, más o menos es verdad, por lo menos en Europa es la más cercana a, pero tampoco es verdad. Porque siempre se repite lo mismo. Alta medicina para quien la puede pagar. ¿O pensáis por un momento que se inventase una nanotecnología que se fabricase con nanochips que se fabrican con la punta del chorizo, que nos la metieran con la punta del chorizo, o sea, como una fábrica de churros, más que una fábrica de churros, nos lo iban a dar a todos para que no tuviésemos enfermedades? Pues no. Ahora mismo las élites del mundo, y seguramente muchos sabréis de esto ya, están en una lucha por la longevidad. Ellos. Total, absoluta. No quieren morir. Se trata de observar
de comparar, de preguntar. Y sí, y si esa persona cree en eso y le sirve, y por cierto ha hablado con quien tenga que hablar porque lo ve, eso es válido. ¿Qué es lo que no es válido? Y hemos de entender también, porque ese es el principio de la no dualidad. Cuando alguien tiene una experiencia de esa, me he caído en el baño, me pega la hostia, me ha rozado el cepillo de dientes, la pestaña me ha caído, me ha rebotado la nariz, me ha provocado un estornudo y acabo de tener una inspiración, he visto que se ha abierto el cielo, me ha parecido ¡guau! El ángel que anuncia a la Virgen María y me ha dicho, tienes una misión, Vincent, tienes una misión, the mission, Vincent, the mission, curar, hablar. Bueno, lo estoy resumiendo, pero es lo que han hecho muchos. Pues ahí tenemos un problemita, porque si empezamos con la norma, con la regla, a hablar de los seres galácticos, y acabamos diciendo, si quieres participar de esto que me ha llegado, pero a ti te ha cobrado el nota, vamos a ver, nota, que eres un nota, a ti te ha cobrado el que has visto porque te ha rozado la pestaña en la nariz y te ha provocado un estornudo y has tenido una iluminación, te ha cobrado. A ti te ha dicho, escucha, yo soy el que sé. Te lo digo ya, que te cagas además. Pero si quieres la info que te voy a pasar ahora mismo, por aquí, por telepáticamente, interiormente, multisensorialmente, vibracionalmente, ni me habla, pero yo sé ponerlo en palabras, como dicen ellos. A ti te ha cobrado 1.000 pavos la hora, a ti te ha cobrado 500, te ha cobrado 20 pavos la hora, te ha cobrado por el curso que te va a seguir dando durante 20 años. Actualización marciana, pip, 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 te llega una nota al reloj. Actualización marciana, llega una nueva actualización del mensaje que tienes que transmitir a la Tierra. ¿A ti te ha pasado ese nota o esos notas que hay por ahí en el mundo? Quienes sean una minuta, escucha, paga. No, cabrón, si te llega gratis. O sea, tenemos que creerte lo que cuentas. Y luego, para acceder, como por ejemplo el doctor Greener, a una app que has desarrollado para que, 20 pavos, nosotros conectemos, focalizando al marciano. Pero a ti te cobra el marciano, tío. O me vas a decir, como dicen en otros campos, el ejemplo que conté antes del padre que se ha hecho a sí mismo y que a su hijo le dice el sacrificio de esta mierda. O me vas a decir que me tengo que pegar una hostia en el baño, que me roce el cepillo de dientes en la pestaña me caiga, me pinche en la nariz, me dé un estornudo y que me entre el awakening. ¿Tengo que pasar también por eso yo? Pregunto. Y esta mofa que estoy haciendo es de una lógica aplastante. Y por supuesto que puedes cobrar lo que te dé la gana. Coño, si pagamos por intoxicarnos con comida basura que antes no existía, pues claro, pues más mierda a la cabeza, ¿qué quieres que te diga? Solo nos falta pagar por el aire que respiramos, que todo llegará. Hay una película muy interesante en la que la gente lo que tiene es tiempo, es pagado en tiempo. Sí. Y las cosas valen tiempo, no dinero, tiempo. Un donut, una comida, un autobús, vale tiempo. Y cuanto más gastas, menos tiempo tienes. Y cuando el tiempo se te queda en cero, ladiñas. Es decir, te vas al hoyo. Chao. Ahí, pum, rápido. Yo creo que ya estamos para preguntarnos así. Es más, a mí me gusta preguntarme así. Con un poquito de cachondeo, con un poquito de impertinencia también, porque es tal la cantidad de soma desde tantos lados. ¿Entiendes? Desde tantos lados. Y está tan expandido esto ya que no hay manera. El modelo holográfico resulta sugerente porque ofrece un lenguaje para pensar experiencias que no encajan fácilmente en el viejo mapa mecanicista. No demuestra automáticamente que todas esas experiencias sean verdaderas en sentido literal, pero sí plantea que quizá
nuestro modelo de realidad sea demasiado estrecho para contener todo lo que ocurre en la conciencia humana. Stanislav Grof, del que he hablado aquí también bastante, psiconautas, el camino del psiconauta, observó que en ciertos estados alterados de conciencia aparecen contenidos que van mucho más allá de la biografía personal. Imágenes arquetípicas, escenas colectivas, símbolos universales, experiencias de unidad. Ahí tenemos otro también, Carl Jung, luego saldrá por aquí. Memorias que no parecen pertenecer solamente a la historia universal. La psicología clásica tiende a reducir la mente a la biografía. Infancia, trauma, familia, deseo, represión, historia, sexual. Pero tal vez la biografía sea solo la puerta de entrada. La psique humana podría ser más amplia que la historia personal, podría contener niveles colectivos, podría abrirse a estructuras arquetípicas, podría participar de una memoria más profunda que la vivida, como formación-educación. Aquí Jung, aquí aparece, vuelve a aparecer de otra manera. El inconsciente colectivo puede entenderse desde esta mirada, no como una colección fantasiosa de símbolos heredados, sino como una dimensión profunda donde ciertas formas psíquicas se repiten porque pertenecen a la arquitectura misma de la experiencia humana. Lo que ocurre es que tú y yo, si nos juntamos 20 o nos vamos a un supuesto Carl Jung o Stanislav Grof y contamos las historias, nadie puede empezar a establecer un patrón desde ese lado para aplicarlo a cada uno de nosotros del mismo lugar, porque no va así. Que se repiten, que son parecidos, sí, pero no va así. Esto es como lo que hace la medicina actualmente. Los que tienen depresión y tienen que medicarse, entran dentro, tiene un nombre esto, en un circulito, porque son como estabulados a los que todos se les aplica la misma película. No se individualiza. No hay tiempo. No, ¿para qué? Todo el ganado estresado, para acá. Todo el ganado deprimido, para acá. Esto, medicamento A, B, C, ta. La mente individual sería una ola. La psique colectiva sería un océano. El océano no está fuera de la ola. La sostiene desde dentro. Es decir, existiría una plataforma, la Latiche, de nuestro amigo Jacobo Greenberg, que lo conserve y preserva todo. Y nosotros individualmente pertenecemos a eso, lo nuestro se graba ahí, pertenece, es un campo común para acceder a información, preguntarse, entender, trascender, pero a la vez somos individuo. Y cada uno emitimos lo que emitimos. Y por tanto, hemos de ser entendidos desde esta unicidad que también integra la particularidad, que es el uno. Y sí, quizá los mitos no sean solo historias antiguas inventadas para explicar fenómenos naturales. Bueno, si cogemos la teogonía, pues nos echamos a correr del follódromo peliculero que hay ahí. Quizás sean mapas simbólicos de estructuras profundas de la conciencia. Pero también aquí hay que meter algo más. Quizá es un relato de lo que había aquí en el mundo antes del ser humano o durante el ser humano. Porque ya hay gente que se pregunta qué es el ser humano, ¿no? Del mono, del neandertal, bim, bom, bom, bom. Pero que falta algo. Quizá fuimos creados genéticamente. Sí, esto ya toca meterlo. Como duda, por supuesto, pero es que el ser humano todavía le falta algo para decretar y conciencia exacta 100% que venimos, que venimos, que venimos, que venimos. Quizá cuando una civilización habla de descensos al inframundo,
cielos, dioses, monstruos, árboles cósmicos, espejos, portales y mundos invisibles, está intentando nombrar realidades interiores que todavía no sabía traducir a otro lenguaje. O quizá es la creación del infierno, yo lo pienso así, es una creación del ser humano. Es una fabricación del ser humano y que ha tenido un éxito brutal, más que en el cielo. Sin duda. Sin duda. Para eso, mi recomendación, Krishnamurti, y Krishnamurti, y Krishnamurti. El símbolo es símbolo. El símbolo es símbolo porque tiene significado. Y no solamente porque tiene significado, sino porque el significado es reconocido. Por ejemplo, símbolo, el dólar, un billete de papel. O sea, nada. Es un símbolo. ¿De qué? De poder. Mucho de eso es poder. Pero ese símbolo tiene poder porque nosotros le damos poder. Porque poder no tiene ninguno. Es un pedazo de papel que además no está asociado a nada que tenga valor, es decir, que sea escaso. Otro símbolo. Este es gracioso porque este no vale nada. Dólar o euro, me da lo mismo, no vale un carajo, pero vale. Pero vale porque nosotros queremos que valga, porque valor no tiene. Vamos ahora al oro. El oro, escaso, yes. No lo puede replicar el ser humano, yes. Parece ser que la Tierra no produce por sí oro, que está en la Tierra producto de asteroides que llegaron, impactaron y pim, 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 y se creó el oro. Escaso, amarillo, fantástico, propiedades, vale. Símbolo, puf, riqueza. Justificación, hay poco. Como hay poco y tiene color, alguien en algún momento dado decide que el oro vale mucho y le da un valor. Pero puede ser el oro, puede ser lo que te dé la gana. Sin el reconocimiento del público, del populacho, sin la afección, sin el marketing, que ahora se llama marketing neuronal, o el marketing de antes, que se llamaba de otra manera, sin ese reconocimiento no hay valor. Ningún valor. Cero patatero. El fuego. Aquí entramos en otra película. Fuego, protección, cobijo, poder. El que inventó el fuego por calbote, por ingenuo, o porque alguien se lo enseñó, o porque el tipo se chocó con dos piedras y eran de estas que hacen chispitas. Como la historia que cuenta Anthony de Melo, el que inventa el fuego, lo enseña y dice, hostias, que podemos protegernos del frío, que podemos cocinar alimentos más blanditos, mira qué tal, la barbacoa de hace 30.000 años, qué maravilla, el pinchito ahí, pom, pom, la sardinita, qué guay, qué guay. Se lo enseña al pueblo, el pueblo le dice qué guay, y se pira y dice, pues yo voy a enseñar esto al mundo. Porque el mundo debe de conocer esto del fuego, porque esto es una maravilla que se me ha regalado, la he encontrado, o porque soy un listo calisto de la hostia, que tipo de Google, algoritmo, que la mente la hostia, o porque, por lo que sea, por casualidad, a veces las cosas pasan por casualidad. Y se va a otro pueblo, entonces llega a otro pueblo con las herramientas para hacer fuego y allá hay un tinglado ya porque ya hay ciertas estructuras de poder que están ya instaladas, ahí, control como ahora más o menos, y entonces llega el nota. Es como si llegase uno que dijera, no, si es que la energía, no hace falta petróleo, no hace falta lo de la fabricación de electricidad, si existe esto, como era Tesla que empezó a trabajar en eso, pues imagínate, dura 2 días. Seguramente esto ya ha pasado. Y estamos usando recursos de la Tierra que contaminan como bestias, nos hacen dependientes de un estrecho, del estrecho de entre las piernas, Hormuz, y aquí todo el mundo jodido. Pero seguramente esa energía ya existe. Pero ¿cómo coño la vas a dar gratis a todo el mundo? Pues el del fuego quiso enseñar fuego a todo el mundo, entonces cuando llega al siguiente pueblo, os voy a ver, ahora nota, ¿tú dónde vas? Tú tienes fuego, aquí todos te siguen,
Se nos acaba el rollo, nos quitas poder, y ese fuego, entonces les molesta. Pero esto es común en el ser humano. Tiene valor el fuego. El fuego tiene valor. Porque modifica, tiene la capacidad de modificar. ¿Qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo te proteges del frío? ¿Y cómo te defiendes? Ahí sí que tenemos una cosa interesante, mucho más interesante que el oro, mucho más interesante que el dólar. ¿Y qué pasa? Que me cuenta Antonio de Melo. Pues que se lo cargan y le roban las herramientas para hacer el fuego. Y la gente se encabrona un poquito porque dice, si nos lo estaba regalando, coño. Sí, pero ¿y qué hacen? Lo de siempre. Se quedan con las armas para hacer el fuego y luego ¿qué hacen? Construyen una escultura celebrando a la persona que nos trajo el fuego, pero el fuego ya no existe porque lo tienen la herramienta para hacer el fuego, la tienen ellos. Y entonces el populacho sigue igual. Obviamente la metáfora, fuego hoy ya tiene todo el mundo, pero para que lo entendáis, esto hoy lo tendríamos en la energía. Cómo generar energía. Y se sabe porque están estudiándolo hace mucho tiempo. Pero claro, ¿quién va a quitar de en medio el petróleo de los cojones, el gas de los cojones y toda la serie de mandangas viviendo del rollo y sometiendo al mundo? Porque el que controla el cierre o la apertura o cuánto saco o qué hago son los que mandan. Lo mismo ocurre con el tiempo. Talbot abre una cuestión decisiva. Si el modelo holográfico se lleva hasta sus últimas consecuencias, el espacio y el tiempo podrían no ser absolutos, podrían ser formas de organización perceptiva. Eso es difícil de aceptar porque estamos profundamente programados para vivir el espacio y el tiempo como realidades últimas. Todo parece estar en algún lugar. Todo parece ocurrir antes o después. Todo parece avanzar desde el pasado hacia el futuro. Pero, ¿y si el tiempo fuera también una forma de lectura? ¿Y si el espacio fuera el modo en que la mente organiza la separación? ¿Y si el tiempo fuera el modo en que la mente organiza la secuencia? No significa que el reloj sea falso. Significa que el reloj puede medir una dimensión que tiene que ver con la experiencia, pero no agotar el misterio del tiempo. El tiempo psicológico no funciona como el tiempo del reloj. Una hora de miedo no dura lo mismo que una hora de belleza. 5 minutos de angustia pueden parecer una eternidad. 10 años pueden condensarse en una imagen. Un recuerdo puede estar más vivo que lo que ocurrió ayer. Un futuro imaginado puede modificar el cuerpo antes de existir. El tiempo no está solo fuera. El tiempo ocurre también dentro. La mente holográfica convierte el tiempo en experiencia. Lo pliega, lo despliega, lo intensifica, lo distorsiona, lo revive, lo anticipa. El trauma es pasado porque no ha terminado de pasar. La ansiedad es futuro que invade el presente. La presencia es el instante liberado de la compulsión de huir hacia atrás o hacia adelante. Es decir, hacia antes o hacia después. Si el tiempo se origina en parte en la mente, entonces sanar también implica cambiar nuestra relación con el tiempo. Dejar de vivir secuestrados por un pasado que se proyecta, dejar de vivir poseídos por un futuro que todavía no existe, dejar de confundir la vida con una carrera lineal hacia una promesa siempre aplazada. La mente holográfica nos devuelve al presente, pero no como frase espiritual barata. Nos devuelve al presente porque el presente es el único lugar donde el patrón puede reorganizarse. No podemos modificar el pasado como hecho, pero podemos modificar la forma en que el pasado sigue desplegándose en nosotros. No podemos controlar todo el futuro, pero podemos dejar de alimentar internamente el holograma del miedo. No podemos escapar del tiempo, pero podemos dejar de ser esclavos de una sola forma de vivirlo. En este punto la idea holográfica
se vuelve profundamente práctica, cotidiana. No basta con comprenderla intelectualmente. Hay que observar cómo fabricamos realidad cada día, cada momento, cada segundo, cada pensamiento. Cómo una preocupación se vuelve mundo, cómo una creencia se vuelve destino, cómo una emoción repetida se vuelve identidad, cómo una interpretación sostenida se vuelve vida. Creemos que respondemos a la realidad, pero muchas veces respondemos al holograma interno que proyectamos sobre ella. Creemos que alguien nos rechaza, pero tal vez se activó una memoria antigua. Creemos que el mundo es hostil, pero tal vez nuestro sistema nervioso está leyendo amenaza en todas partes. Creemos que no somos capaces, pero tal vez estamos viendo el presente desde una imagen vieja de nosotros mismos. Creemos que la vida no cambia, pero tal vez somos nosotros quienes seguimos estabilizando la misma versión de la vida con la misma atención, la misma emoción y el mismo relato. Aquí está la responsabilidad profunda de la mente holográfica. No somos culpables de todo lo que nos ocurre, pero sí participamos en la forma en que lo real se organiza como experiencia y se materializa, por cierto. Esa participación no debe usarse para culpar, sino para liberar. Porque si participamos en la organización de nuestra experiencia, también podemos participar en su transformación. La atención puede ser educada, atención, conciencia de tu vibración. La emoción puede ser escuchada, el cuerpo puede aprender seguridad, la memoria puede integrarse, el relato puede cambiar, el yo puede reorganizarse. Y cuando cambia el patrón, la realidad vivida cambia. No porque el universo obedezca caprichosamente nuestros deseos, sino porque dejamos de mirar desde la misma cárcel perceptiva. Por eso la mente holográfica no es una teoría lejana sobre partículas y hologramas. Es una llamada a mirar de nuevo, a mirar cómo vemos, a mirar desde dónde interpretamos, a mirar qué parte de la totalidad estamos dejando fuera. Atención, conciencia de tu vibración. Eso es holograma. A mirar si nuestra realidad actual es una verdad absoluta o una imagen sostenida por hábitos internos. El mayor peligro, por supuesto, es convertir esta visión en una nueva creencia rígida, como Talbot dijo y reconoció. El modelo holográfico es polémico, porque no es aceptado. No necesitamos convertir el holograma en una religión nueva. No necesitamos afirmar más de lo que sabemos. No necesitamos usar palabras científicas para disfrazar deseos espirituales. Necesitamos algo más honesto. Usar la idea holográfica como una herramienta de pensamiento, como una imagen poderosa, como una hipótesis de trabajo, como una forma de abrir preguntas que el modelo clásico no consigue responder. Y así, amigos, llegamos a este final de este capítulo de hoy, la mente holográfica, potente, muy potente. Como veis, hay veces, yo tengo esa impresión, ya llevo aquí como 3.600, 700 audios hechos, más los del inglés, en el que todo es bastante sencillo. Pero sencillo de cojones, ¿eh? Básico. ¿Cómo nos complicamos la vida? Las vueltitas que damos. Y le haremos, por cierto. Pero no importa, porque la cosa es larga. Y estamos para eso. Iremos modificando. Hoy, mañana, pasado, cuando crucemos ese umbral, ya sabéis, el de la muerte, y yo sigo pensando lo mismo. No sigo pensando, lo sé, igual, seguiremos igual, modificando, superando, trascendiendo. Y sí, en ese eterno Dios, que para mí es el entrar en libertad y el salir en libertad, porque es la única manera que reconozco y que he vivido, con la que me he relacionado con eso, con Dios, con lo que queráis. Y siempre ha sido así, desde bien pequeñito hasta ahora. Es el único, por decir un nombre, que ha respetado en su totalidad eso.
y lo llevo escuchando, como muchos de vosotros, desde hace mucho tiempo. Lo demás son figuras de control, cada uno en su papelón, que es bastante largo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más.